Hola queridos amigos, estamos de vuelta en su programa Lecciones para la Eternidad y qué tristeza también llegar ya a la parte final después de haber pasado todo un trimestre hablando acerca de la justicia y el amor de Dios. Mas sin embargo, todo comienzo, como se dice, también llega siempre a su fin. Mas sin embargo ha sido muy provechoso el estudiar, sin embargo ha ampliado el panorama, el asunto del grande conflicto siempre nos enseña, ¿no?, la correcta comprensión acerca del trato que Dios tiene con la humanidad y también cómo Dios tuvo trato con el mal. En esta oportunidad, mis invitados que me acompañan, pues la primera vez que me acompaña aquí en los comentarios de Lección Escuela Sabática es justamente Linda. Linda, bienvenida, gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. Hola Ronald, es un gusto poder compartir también ese espacio, ¿no? Porque por lo general ya estoy detrás de cámaras, pero pues hoy estamos aquí y esperamos que pueda ser de bendición tanto para nosotros como para las personas que nos van a escuchar. Así es, ella siempre está detrás de cámaras, mas esta vez está frente a las cámaras, así que va a ser una bendición. También tenemos aquí a nuestro querido hermano David. Hermano David, bienvenido. Muchas gracias Ronald por la invitación y como tú dijiste, pues es la última lección de este trimestre, una lección que ha sido muy enriquecedora en cuanto al conocimiento de nuestro Dios y de lo que Él es para cada uno de nosotros y su carácter, ¿no?, de amor y de justicia. Así que esperamos que sea una bendición para cada uno de ustedes que nos están escuchando a través de este canal IAY Hispano. Amén. Y de hecho también quiero aprovechar para invitarte que nos ayudes a compartir con tus amigos, familiares, hacer tus comentarios o cualquier sugerencia que puedas hacer a través del canal. Y si si eres parte también de grupo de WhatsApp, amén, ¿no? Puedas ayudarnos, ¿no?, a hacer esa obra misionera. Cada semana estamos siempre grabando. Y nos gusta también leer los comentarios para así tener más en cuenta, enriquecer algunas cosas que necesitamos también mejoras y nos agrada, ¿no?, que haya personas que comenten, dan sugerencias y de hecho eso nos ayuda a motivarnos mejor, a hacerlo mejor cada vez y de hecho todo esto también es para la gloria y honra del Señor, ¿no? Bien, ¿no? Hablando eso, queremos comenzar con unas palabras de oración. Voy a pedir a Linda que pueda dirigir con la oración. Está bien. Querido amante Padre Celestial, damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de en este momento poder compartir tu palabra, Señor. Permite que seas tú hablando a través de nosotros y no nosotros mismos, que todas las cosas que digamos sean de beneficio y, como ya dije, pues que en este momento tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a hablar y que podamos de la mejor manera expresar lo que hemos estudiado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Bien, como ya mencioné, la última parte, lección 13, justamente habla del amor y la ley. Durante el trimestre hemos hablado acerca del amor y la justicia de Dios. También hemos visto en las lecciones, unas 2 lecciones pasadas, acerca del conflicto cósmico. Hemos también hablado acerca de las reglas de este grande conflicto y todo lo que está envuelto. Mencioné al comienzo de que solamente podemos entender cuando vemos en el marco del gran conflicto cómo este asunto ha llevado, ¿no?, el carácter de Dios, cómo ha sido acusado en el cielo y cómo Dios ha lidiado este asunto del trato con el mal y también cómo Dios ha lidiado también con la humanidad. Cuando vemos dentro del marco del grande conflicto, pues vemos un panorama completo de lo que es realmente el verdadero carácter de Dios. Y esta semana el estudio justamente se enfoca en eso, porque este mismo ser que acusa a Dios de ser
tirano, arbitrario, de que es injusto. Este mismo ser también acusa de que la ley de Dios es imposible guardar. Y yo sé que hay muchos que están incluso familiarizados y podrán decir de que no, ciertamente la ley no se puede guardar, y es más, ya no vivimos en aquel tiempo donde la ley era necesaria guardar. Mas, sin embargo, esta semana vamos a ver a través de las Escrituras que el cumplimiento de la ley en sí es el amor. De hecho, el texto para memorizar, que se encuentra en Romanos capítulo 13, verso 8, dice que no deban nada a nadie, ¿no? O no deban a nadie nada, sino ámense unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Vamos a ampliar eso durante el estudio que vamos a hacer. Sin embargo, queremos entender que la ley realmente tiene su importancia. Es el enemigo, Satanás, el quien ha intentado de divorciarlo, tanto la misericordia y la justicia de Dios. Mas la Biblia enseña una cosa totalmente diferente a la comprensión del mundo cristiano hoy, ¿no? Yo sé que muchos dicen que no es necesaria la ley, algunos solo rechazan una parte de la ley. Así que veremos a través de las Escrituras qué es lo que enseña las Escrituras. Que la Biblia hable por sí misma. No sé si hermano David quería también comentar al respecto, algo al inicio ahí del día sábado, o podemos pasar al día domingo, ¿no? Sí, entremos al domingo y ahí tiene mucha relación con lo que el sábado ya viene mencionando, ¿no? En su comentario. Ok, sí, justamente eso. El día domingo habla justamente de la ley del amor. Hasta ahora nosotros hemos visto durante el estudio de las lecciones que la ley es un trasunto del carácter de Dios. La ley no está separada. La ley, como dice que el salmista David, que son el fundamento, el cimiento del trono de Dios, ¿no? Así que a través de la Escritura vamos a ver especialmente aquellas 10 palabras que fueron proclamadas en el Sinaí. La pregunta que la lección de hecho nos plantea también es: ¿cómo revelan estos versículos, hablando de Éxodo 20, los dos principios, el del amor a Dios y el del amor a los demás? ¿Cómo revelan esos versículos los dos principios? Porque el mundo religioso lo ve como 10 prohibiciones, ¿sí? Como 10 prohibiciones. Más, ¿qué dice la Biblia acerca de estos 10 mandamientos? Bueno, voy a dejar la libertad que comience. Bueno, Así como decía hace un momento, el comentario que da el día sábado tiene mucha relación con el día domingo. El texto que sirve para memorizar habla claramente en función a una verdad. Nosotros, Ronald, sabemos que la ley de Dios ha sido objeto de ataque en todo el sentido de la palabra. Lamentablemente, Satanás ha logrado confundir la mente de nosotros los seres humanos a tal punto de divorciar la ley del amor. Pero como el versículo para memorizar habla, y me gustaría leerlo nuevamente: no deban a nadie nada, sino ámense unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Claramente, este versículo une el amor con la ley. La lección tiene un comentario muy preciso que se basa en función a la declaración que ya Pablo mencionó en Romanos 13:8. El comentario dice así: si el amor es realmente el cumplimiento de la ley, no debemos pensar en la ley como si estuviera separada del amor,
o el amor como si estuviera desconectado de la ley. En la Escritura, el amor y la ley son inseparables. La ley de Dios no es un conjunto de principios abstractos, sino mandamientos e instrucciones destinados a nuestro desarrollo. La ley de Dios es en parte una expresión del amor, tal como Dios mismo lo expresa. Ahora, con esta pequeña introducción que da el sábado, el día domingo, de manera muy directa, porque la misma Biblia ya está confirmando que no podemos separar al amor de la ley. No son dos cosas diferentes. En la Biblia no hay esa separación. Nosotros los seres humanos somos los que estamos tratando de dividir aquello que Dios está juntando. Y la lección dice, la ley del amor. ¿Cómo nosotros podemos permitirle al Espíritu Santo que grabe esa verdad en nuestros corazones para que podamos recibir esa bendición grande que es la ley? Como tú mencionabas hace un momento, no son 10 prohibiciones. Ujú. Elena de White tiene una expresión que dice, no miremos a la ley desde el punto de vista de la condenación y de la prohibición, sino desde el punto de vista de la misericordia. Porque son declaraciones que si las colocamos en práctica en nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que son la expresión de amor de Dios hacia nosotros, porque son como un cerco que nos protege de las desgracias con que este mundo está inundado. Cita Éxodo 21 al 17, y aquí quizás ustedes pueden comentar lo que la lección viene hablando específicamente, cómo es que debemos entender la declaración de Mateo capítulo 22, del versículo 36 al 40, donde a Jesús le hacen una pregunta, ¿no? Y él, esa forma tan magnífica que siempre tuvo nuestro maestro de maestros, él explica, ¿no?, que de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Y me gustaría que ustedes nos ayuden también a ver cómo en Éxodo 20 está la expresión del amor a Dios y el amor a los hombres. Y eso es muy importante porque la ley, como vamos a ver, es el fundamento del gobierno de Dios. Amén. Bien, antes de hablar quiero también que participe Linda, ¿no? Ok. Bueno, en Éxodo 20, ¿no? Podemos ver de que prácticamente nos está hablando de relaciones interpersonales, ¿no? Entonces viene en los 4 primeros mandamientos y nos habla acerca de nuestra relación con Dios, ¿no? Nuestro deber hacia Dios. Y en los últimos 6 habla acerca de nuestra relación con las demás personas, ¿no? Con nuestro prójimo. Y es interesante porque finalmente, ¿no? Esa parte, digamos, de uno ver de que la ley viene siendo como una restricción. No es así, porque más bien es algo que nos trae beneficio. Al no cometer eso, eso se retribuye, se devuelve como una bendición. Entonces, es ahí donde debemos de ver esa parte también, ¿no? De que aunque diga no tal cosa, es por algo finalmente que nos va a ser de bendición, ¿no? Y es interesante, ¿no? Cómo finalmente todos estos 10 mandamientos se resumen en 2. 1, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Con todo nuestro corazón y demás. Y también el hecho de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, bueno, como decía el hermano, ¿no? Es impresionante cómo Jesús lo resumió en estas 2 cosas. En amor. Exactamente. Y el título mismo decía la ley del amor. O sea, eso nos enseña de que la ley dada en el Sinaí es una expresión del amor de Dios. Es justamente para que el hombre sea guardado. Hay una cita que me recuerdo ahora, yo creo que tengo aquí.
Muchas veces nosotros vemos como 10 prohibiciones, porque dice no tendrás dioses, dice no te harás imagen alguno, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y al final, de 5 para arriba, anda diciendo que no matarás, no robarás. Pareciera ser 10 prohibiciones. Mira lo que dice aquí, si es que no estoy equivocado, está en Palabras de Vida del Gran Maestro, donde dice que cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Escuche bien ese consejo, dice, cuando la voluntad del hombre coopera. La Biblia siempre nos habla de cooperación, ¿sí? Escucha eso, dice, cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que se debe hacerse por orden suya, puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Todos sus mandatos de Dios, todo mandamiento, inclusive todo lo que Dios habló, no son prohibiciones, son habilitaciones. Aquellas 10 palabras que fue dada en el monte Sinaí son realmente 10 promesas, son mandamientos o ley de amor, como menciona el libro de Mateo capítulo 22, verso 37 y hasta 40. Jesús mismo lo resumió esos 2 mandamientos. Los 4 primeros mandamientos, Él resume como amor al Señor de todo corazón y alma. Amar a Dios con todo corazón y alma. De 5 a 10 mandamientos, el Señor lo resume, amar a su prójimo, o amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el apóstol Pablo, de hecho, resume como, si no me equivoco, en Romanos, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, así como yo les he amado. Y uno se pregunta, pero ¿cómo puedo amar a mi prójimo? Es que el Señor dice, ama a tu prójimo como yo les he amado a ustedes. O sea, ese mismo amor tiene que ser expresado a nuestros semejantes. Ahora, aquí de hecho radica el gran dilema en el mundo cristiano. El asunto de la ley. ¿Cómo puede ser una expresión de la ley? Y de hecho surgen muchas preguntas cuando se habla de la ley en el mundo actual. Por ejemplo, ¿por qué Dios dio esos 10 mandamientos al pueblo? ¿Necesitaban ellos? Es una pregunta. Otra pregunta, ¿no tenían ellos ya la ley antes del Sinaí? ¿Por qué Dios esperó pasaron más de 2000 años, yo creo que fueron casi 2000, un poco 3000 años, para dar justamente esos 10 mandamientos en la ley? Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 5:20. Yo simplemente quiero mostrarle un poquito o ampliarle el panorama. La razón justamente Dios dio aquellos 10 mandamientos, que aparentemente son 10 prohibiciones y casi imposibles de guardar. Dios dio justamente, como dice Romanos 5:20, para que el pecado abundase. El texto comienza así, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando nosotros vamos a la historia de aquel pueblo israelita, ¿de dónde ellos salían? Salían de Egipto, habían sido esclavizados, como eran esclavos, habían dejado muchos de ellos de guardar inclusive su sábado. Por eso es que Dios dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Cuando Dios sacó de Egipto, incluso en Éxodo mismo Jesús da una introducción, dice que yo soy Jehová, tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. Él mismo se presenta como el que lo saca de Egipto. Ahora, ese pueblo que salía de la esclavitud, ¿qué necesitaba? Instrucción. Abraham conocía de hecho la ley de Dios. En capítulo 26 de Génesis habla que él había guardado los estatutos y los mandamientos de Jehová. Antes de que la ley se diera en el Sinaí, el hombre tenía la ley grabada en el corazón. Pero como el pueblo había entrado en la esclavitud, ahora necesitaban ellos ¿qué? Una ley visible. Ellos no estaban capacitados para obrar como en tiempos de Abraham. Dios necesitaba instruirlos nuevamente y Él tuvo que darles la ley. Pero esa ley, dice, se introdujo para que el pecado aún abundara. Y ese justamente es el papel de la ley, para que el pecado abunde o para que el pecado se muestre
eh, muchas veces utilizamos esta ilustración, ¿no? La ley simplemente sirvió como un espejo. La ley simplemente sirvió como un espejo, demostrar el pecado. Pero aún así, esa ley, por más que condena, es una ley de amor. Es una ley que Dios en su grande misericordia dio para guardar a la humanidad. Porque imagínate si no existiera esa ley. Si hoy en día viviríamos sin la ley, ¿cómo sería el mundo? Todo el mundo matando, todo el mundo fornicando, todo el mundo haciendo lo que quiera. Aún los países son gobernados por leyes. Y es tan esencial esa ley. Y por eso es que Dios, el cimiento de su gobierno es la ley. Y la ley nunca va a dejar de ser. La ley es ley y es una ley de amor para guardar a la humanidad. No sé si hermano David quería comentar también algo. Simplemente porque es, creo yo, sumamente importante el estudio de esta semana, porque como tú ya decías, estamos hablando del fundamento del gobierno de Dios. Uh-huh. No sé cómo lo ha logrado, pero Satanás ha distorsionado la mente de nosotros, los seres humanos, para llegar a conclusiones que a veces no tienen sentido común. Cuando se menciona la expresión que aparece en Mateo 22 frente a la pregunta que le hace este intérprete de la ley a Jesús, y Jesús le responde los dos principios de la ley, que es amar a Dios, los primeros 4 mandamientos, y amar al prójimo como a uno mismo, que se refleja en el cumplimiento de los 6 últimos, como ya Linda nos lo mencionó. Jesús termina diciendo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. La lección hace un argumento muy puntual que dice, la totalidad de la ley de Dios, por lo tanto, se fundamenta en el amor divino. El amor y la ley de Dios son inseparables. A menudo oímos decir, no necesitamos guardar la ley, solo necesitamos amar a Dios y amar a los demás. Y hay una pregunta, ¿por qué no tiene sentido esta idea? El amor debe de tener compromiso. Yo no puedo decirle a alguien, a una mujer en el caso mío, que la amo sin compromiso y estar mirando a otras mujeres o estar, si soy casado, en adulterio. El amor genera compromiso, genera en mí una ley que debo serle fiel a esa mujer. ¿Cómo puedo yo decir, no necesito la ley, lo que necesito es amar a Dios? O sea, no tiene ni cabeza ni tiene pies. Acá hay una pregunta de reflexión, con esto termino. ¿Cómo podríamos expresar amor a Dios y amor a los demás si estuviéramos violando alguno de los 10 mandamientos? O sea, no se puede. Y esto no es una prohibición, eso es una bendición. Cuando un padre que ama a su hijo le dice, por favor, no coloques tu dedo en ese tomacorriente, porque te vas a electrocutar. Es una prohibición, pero está llena de amor. Sí, ¿Sí o no? correcto. El papá está tratando de proteger a ese hijo a quien tanto ama. Y el hijo, si lo ve como una prohibición, lo más seguro a lo que el papá se voltea va a querer poner el dedito. Pero si el hijo entiende que el papá se lo ha dado porque lo ama, él dice, no, mi papá me ama y él sabe por qué lo dice. O sea, el amor y la ley no lo podemos separar de ninguna manera, porque eso sería un caos para nosotros mismos. Yo no sé cómo lo ha hecho Satanás, pero ha hecho creer, ¿no? Pero lo ha hecho. Sí, pero lo ha hecho creer en la mente de que no necesitamos la ley, solo necesitamos amar. Y es algo ilógico, ¿no? Creo que la ilustración que colocaste es muy correcto, porque aparentemente para el ser humano parece prohibición, pero no ve más allá de eso. ¿Por qué Dios puso eso? Muchas veces sencillamente se ve como una prohibición. ¿Por qué Dios debe prohibirme de hacerlo? Dios nos quiere guardar
de los males que el ser humano es capaz de hacer si es que esa naturaleza no es controlada, no coopera con Dios. Por eso los 10 mandamientos son habilitaciones. Cuando Dios pronunció no matarás, yo creo ¿no? realmente que en esa palabra no matarás hay poder para que el hombre no mate. Porque cada expresión de Dios tiene poder. Cada expresión de Dios habilita al hombre a no cometer ese acto. Realmente, porque la palabra de Dios, bueno, me gustaría compartir de eso, pero me demoraría mucho, pero la palabra de Dios tiene poder, porque por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios aún existe en el mundo, como menciona, si ustedes leen el Salmo 19, habla ¿no? de que porque el sol está en su lugar. Fueron todos hechos por la palabra de Dios. Y cuando Dios habla, realmente es, o las cosas vienen a la existencia, las cosas son creadas. De igual manera, cuando Dios habla, dice, no matarás. En esa palabra realmente radica el poder de no matarlo. Dios no te está prohibiendo. Dios te está guardando de que te conviertas en un asesino, un criminal. Por eso es que la cita que decía que los mandatos de Dios son habilitaciones, porque en cada palabra de Dios hay poder para guardar de todo pecado que el hombre pueda cometer. Así que yo cuando lo veo desde ese punto digo, sin duda los 10 mandamientos son una bendición para la humanidad. No es una maldición, no es una prohibición, es una bendición, porque nos guarda de no robar, nos guarda de no cometer adulterio, nos guarda de adorar a otros dioses, etcétera, etcétera. Es una bendición. Y en cada palabra hay poder para habilitarnos a obedecer. Bien. Bueno, iba a decir que ahorita estaba pensando justamente en eso, de que finalmente estos 10 mandamientos nos están preparando para volver al principio, o sea, mismo al plan original de Dios, ¿no? A lo que Dios quería con la raza humana y demás, ¿no? Entonces, me llama la atención eso, ¿no? Como finalmente, por ejemplo, acá tengo escrito que dice, en cuanto a nuestra relación con Dios, ¿no? Por ejemplo, eso que dice, que no nos relacionemos con otros señores, que no usemos un intermediario en nuestra relación con Él, que seamos respetuosos con Él, que reservemos un día en la semana para Él. Ahora, acerca de nuestro prójimo, de que respetemos a nuestros padres, de que respetemos la vida de las demás personas, y así por delante, ¿no? Como finalmente todo esto es porque Él nos ama y Él desea siempre lo mejor para nosotros, y en eso mejor Él desea que volvamos a ese plan original, ¿no? Donde no había necesidad porque no existía el pecado, ¿no? Pero pues bueno, ya estamos aquí en un contexto de pecado donde fue necesario Uh-huh. Es que todas esas expresiones, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no hurtarás, no adulterarás, no son simplemente órdenes que al final son también una expresión de nuestro amor hacia el prójimo. O sea, ¿cómo podemos entonces muy livianamente, muy políticamente, intentar separar esas dos realidades que están implícitas en la ley? El amor es un afecto, puede ser un sentimiento, es un principio, pero puede tener sentimientos, mas no se queda en eso. Debe de manifestarse. Y en la ley está textualmente de qué manera yo puedo manifestar mi amor hacia mi prójimo, ya sea mi papá, ya sea mi mamá, ya sea mi esposa o cualquier otra persona. y mismo hacia Dios, ¿no? Y claro, hablando ¿no? de la segunda tabla, sí. Pero si hablamos de la primera, pues los 4 primeros mandamientos es una expresión de mi amor hacia el único Dios verdadero, para que solo me postre delante de Él, para que no tome su nombre en vano. Mejor dicho, ahí está una forma muy simple de poder demostrar nuestro amor. Y ahora viene el diablo y me dice, no, importante es el amor y la ley, deséchala. O sea, lo que vamos a ocasionar es un terrible caos. Así es. El día lunes continuó hablando de que la ley es santa,
justa y buena. Yo sé que el mundo cristiano hoy en día cree diferente, ¿no? Mas, sin embargo, la Biblia misma enseña que la ley es santa, justa y buena. A veces pienso, si no fuera realmente santa, justa y buena, y si no fuera ni siquiera el fundamento del gobierno de Dios, no hacía falta de que Dios defendiera su ley y mandara a su Hijo a morir en la cruz. Cuando Dios defiende la ley, que dice que de estos mandamientos depende de la ley y los profetas, todo depende de eso, Dios también está defendiendo ese amor. Dios mismo, para salvar al ser humano, Él mismo tuvo que morir. Porque la ley exige ¿qué? Justicia, rectitud. Cualquier transgresión de la ley exige justicia. Y cuando alguien comete o transgrede, la ley requiere su vida. Y de hecho eso es lo que encontramos en la Biblia, ¿no? Cuando el hombre pecó, se requería su vida del hombre. Mas gracias a Dios que dio a su Hijo unigénito en propiciación por la raza humana. Ahora, sin duda alguna, la ley hoy en nuestro tiempo merece mayor importancia. Necesitamos estudiar nuevamente las escrituras y ver cuál es la relación que tiene la ley, el amor y la justicia. Porque el mayor ataque que hoy en día el mundo cristiano está sufriendo es justamente en contra de la ley. Así que vamos a ver algunos versículos en este día, especialmente de Romanos capítulo 6 y 7 también, que nos hablan acerca de que la ley realmente es santa, justa y buena. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Por qué merecería estos versículos nuestra atención, ¿no? Bien, ¿qué podemos sacar o qué podemos hablar de este día, del día lunes? Bueno, seguimos, ¿no?, en la misma temática. Uh-huh. La lección está tratando de abordar de diferentes ángulos una misma verdad, porque necesitamos comprender que en su totalidad la Biblia está tratando de dejar en claro lo importante de la ley de Dios, porque necesitamos vindicar el carácter de Dios y la ley justamente es el reflejo de ese carácter. Y como para ir derribando ciertos argumentos ideados por el enemigo que intentan debilitar la vigencia de la ley, en esta lección pues está mostrándosenos que todos esos argumentos no tienen sentido porque no podemos separar ni la gracia de la ley ni el amor de la ley. Y el verso que se nos regala de Romanos 6 dice, ¿qué pues diremos? Verso 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y yo simplemente quiero mencionar lo que ya Pablo dice en Romanos 7, específicamente en el versículo 12. Dice así, de manera que la ley a la verdad. Es importante la expresión que el apóstol Pablo usa para formar su argumento en pro de defender a la ley. Dice, de manera que la ley a la verdad, no a la mentira, no al puede ser, sino a la verdad, es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, vemos lo que Pablo nos está diciendo en relación a la ley y cuán valiosa es para nosotros poder tener todos nuestros sentidos, todo nuestro ser concentrados en poder notar la importancia que tiene esa ley en este tiempo para cada uno de nosotros, ¿no? Cuando hablamos de la ley, me recordé lo que dijo el salmista, que la ley de Jehová también es perfecta.
Dice Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Increíble, ¿no? La ley dice que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Encontramos en estos versículos que realmente la ley es perfecta y convierte el alma. Jehová, la ley también dice, hace sabio el sencillo, son rectos y también alegran al corazón. La Biblia es clara, inclusive en Salmo 119, ahora que me acuerdo, los primeros versículos, dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En otras palabras podemos decir, en mi corazón he guardado tu ley para no pecar contra ti. Cuando el hombre guarda, cuando el hombre aprecia y comprende que realmente la ley es santa y justa y buena, el hombre no peca. Dios siempre quiso que el hombre guardara su ley en su corazón. Dios los podía escribirlas en las tablas de su corazón. Y realmente la ley para el hombre fue una salvaguarda. Mas sin embargo, hoy el astuto enemigo ha intentado derrumbar, tirarla por el suelo, la ley que es santa, justa y buena. No sé si Linda quería también comentar algo. Sí, es aquí donde entra la parte, ¿no? De que básicamente la ley, bueno, aparte de las demás características que hemos mencionado, la ley es como un espejo, nos revela que estamos cometiendo mal, ¿sí? Y en este caso estaba leyendo el versículo del Salmo 19, ¿no? Pero en ese punto es donde David ya, él había pasado por ese estado, ¿no? Donde el profeta Natán fue y le mostró su pecado y demás, y es ahí donde él pudo reconocer y pudo ver qué pecados estaba cometiendo, ¿no? A la hora de ver la ley, ¿no? Que por eso vengo diciendo que es como un espejo. Y ahí es donde él tuvo realmente como esto, ¿no? Ese encuentro de verse ante la ley, decir, bueno, yo estoy fallando tales y tales cosas, y al mismo tiempo ahí es donde dice, ¿no? El poder que tiene esa ley, ¿no? Entonces, siento que muchas veces al mismo tiempo Dios usa, bien sea personas o situaciones, para llevarnos a ese punto que cada uno experimentemos esto, ¿no? Porque muchas veces, y más cuando uno nace en la iglesia, uno escucha tanto estos temas que le son muy ajenos al mismo tiempo, ¿no? En cambio, cuando yo tengo esa experiencia, por ejemplo, en este caso David la tuvo, por medio de toda esta situación, y donde el profeta Natán va y le muestra su pecado, su condición, y es ahí donde él reconoce y puede decir estas palabras, ¿no? De que la ley de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo, convierte el alma y lo demás, ¿no? Entonces, me llama la atención cómo Dios usa muchas veces situaciones para llevarnos a que nosotros reconozcamos, ¿no? Y cada uno podamos tener esa experiencia de vernos ante la ley y decir, bueno, necesito de una ayuda, ¿no? Extra, que vendría siendo Jesús, ¿no? Así es. Porque también muchos creen que la ley hoy no necesita ser observada. Que ya fue clavada en la cruz. Que ya fue, ¿no? Después de que Jesús murió, no necesitamos más guardarla porque Jesús la cumplió. Qué engaño más astuto del enemigo. Y yo sé que hay muchos que consideran ese asunto de que es verdad, mas sin embargo la Biblia nos enseña que no es así. Nosotros sabemos que Cristo mismo dice, no he venido a anular. ¿Sí? La Biblia misma dice que no vino a abrogar, sino a cumplir. ¿A cumplir qué? Porque la ley era como un espejo, mostraba el pecado o permitía que el pecado se vea en su verdadero carácter, para que el pecado abundase. Y la ley, como existe el pecado, requiere la vida del hombre. Y Jesús la pagó, Jesús la cumplió, lo que la ley se requería. Y eso muestra de que su justicia de Dios no puede ser cambiada o no puede ser disminuida. Es tan perfecta que tiene que ser cumplida a la perfección.
Si el hombre transgrede la ley, tiene que cumplirse la muerte. Y Jesús lo hizo. Por eso que Jesús vino a cumplir. Ahora, otro punto que el siguiente día también que menciona es acerca de la ley y la gracia. ¿Sí? La ley y la gracia. Ahora, nosotros sabemos que también que el papel de la ley es mostrarnos nuestro pecado, mas sabemos también que la ley no nos puede salvar. Sí, eso hay que tenerlo muy en claro. Ahora, comentemos este día en el contexto, diría yo, de Jeremías 31 al 34, que de hecho Jeremías va a hablar acerca del nuevo pacto, ¿no? Cómo es que ahí se aplican la ley y la gracia. Seguimos con la buena intención en función a cómo la lección se va desarrollando para ir dándole a la ley la importancia que se merece y no permitir al enemigo que llene nuestra mente con ideas que lo único que va a ocasionar en nuestro corazón es confusión, ¿no? Para nuestra propia perdición. Aquí la lección es interesante lo que dice: la ley y la gracia no se oponen entre sí. Por el contrario, cumplen funciones diferentes de acuerdo con el amor y la justicia de Dios. Y allí está la confusión de muchos de hacer que la ley y la gracia se oponen. Sigue diciendo: la ley no puede salvarnos del pecado ni transformar los corazones humanos. Como consecuencia de nuestra pecaminosidad innata, necesitamos un nuevo corazón, un trasplante espiritual. La ley nos muestra el pecado y nos muestra la necesidad de un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Pablo dice: la ley fue nuestro ayo que nos llevó a Cristo. Hay funciones específicas y si quitamos a una, vamos, por así decirlo, destruir el plan de la salvación. Ahora, Jeremías 31, es muy hermoso lo que dice allí, porque no desacredita a la ley, no la deja en el pasado, sino más bien quiere colocarla en nuestro corazón. Y solo leer el versículo 31, he aquí vienen días, dice Jehová, Jeremías 31, 31, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, verso 32, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos serán para mí por pueblo. Siempre ha sido ese plan. Estamos en el contexto del nuevo pacto. La ley está presente allí, pero Dios la quiere escribir en nuestro corazón, en nuestra mente, a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo. Y allí es que cita la misma lección, la experiencia de Nicodemo en Juan capítulo 3. Así que el Señor nos ayude a mirar de manera clara ese complemento que se da la ley y la gracia, ya que no se oponen entre sí, sino que cada una cumple una función diferente en beneficio de la restauración de nosotros mismos. Amén. Linda, ¿tiene algún comentario? Bueno decir, ¿no? Que es en este marco donde el hombre pecó, que Dios entró, bueno, ya venía entrando en acción, ¿no? Pero específicamente vio nuestra condición, vio nuestra necesidad, ¿no? Voy a leer aquí. Dice, el Señor vio nuestra condición caída, vio nuestra necesidad de gracia y porque amaba nuestras almas, nos ha dado gracia y paz.
La gracia significa un favor para alguien que no lo merece, para alguien que está perdido. El hecho de que seamos pecadores, en vez de rechazarnos, apartándonos de la misericordia y del amor de Dios, hace que la práctica del amor de Dios sea para nosotros una necesidad positiva a fin de que seamos salvos. Cristo nos dice, no me elegisteis a vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces, aquí es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo esto que venimos hablando se cumple en parte del plan de redención, ¿no? De que Jesús, bueno, como ya sabemos, ¿no?, la paga del pecado y la muerte, se necesitaba sí o sí cumplir esto, ¿no? Él vino y lo cumplió por nosotros y ya depende de nosotros cómo vamos a tomar, qué decisión vamos a tomar, ¿no?, al respecto de este tema. Yo quiero leer una cita del capítulo 79 de Deseo de todas las gentes. Ya que venimos hablando acerca de la ley, hemos mencionado inclusive que Satanás es el que intentó divorciarlo. Y yo quiero leerla porque yo creo que es muy interesante esta cita, donde dice, ¿no?, que había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. La misericordia y la verdad, dice el salmista, ¿no?, se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ahora, otro engaño iba a ser presentado ahora. Satanás declaró que la misericordia destruía la justicia. Interesante. Él solo quería que Dios mostrase su justicia, porque si Él mostrase su misericordia, entonces esa misericordia destruía la justicia. Dice también Satanás que la muerte de Cristo abrogaba la ley del Padre. Si hubiese sido posible que la ley fuera cambiada o abrogada, Cristo no habría necesitado morir, pero abrogar la ley sería inmortalizar la transgresión y colocar al mundo bajo el dominio de Satanás, porque la ley era inmutable, porque el hombre podía ser salvo únicamente por la obediencia a sus preceptos. Fue levantado Jesús en la cruz. Sin embargo, Satanás representó como destructor de la ley aquel mismo medio por el cual Cristo la estableció. Alrededor de esto girará el último gran conflicto de la gran lucha entre Cristo y Satanás. Y nosotros estamos viviendo en ese gran conflicto donde Satanás intenta divorciar, intenta acusar a Dios de que Él no puede mostrar su justicia y a la misma vez mostrar su misericordia. No puede mostrar su gracia. El ser humano merece morir como él mismo merece la destrucción eterna. Satanás intenta acusarlo, pero como vimos, Dios en su palabra enseña que la ley es una ley de amor. Dios le dio para la humanidad para guardarlos de todo mal, de todo pecado. La ley fue una expresión del amor de Dios en 10 palabras. Ahora, Jeremías 31, el hermano David ya lo leyó. Dios siempre fue su intención de que esa ley fuera grabada dentro del corazón del hombre, para que el hombre fuera habilitado para obedecer, así como la masa es puesta desde adentro para que crezca. El hombre la ley debía ser grabado en el corazón del hombre para que la obediencia fuera tan natural. Inclusive ese mismo libro habla de que cuando Dios hizo aquella promesa de dar un corazón nuevo, también Dios estaba prometiendo colocarle un espíritu nuevo. Mientras tanto, por otro lado, Satanás intenta decir, eso no es posible, el hombre no puede guardarle, el hombre es pecador, merece la misma destrucción que yo merezco. El enemigo aún hoy sigue trabajando. Yo sé que nosotros no podemos salvarnos por cumplir la ley, pero Cristo dio su vida para salvarnos a nosotros. Perdón, a veces se me traba la lengua.
es por el portugués, pero Dios murió por nosotros, cumplió su ley a la perfección, lo que la ley requería, mostró su misericordia a la humanidad dándonos una oportunidad, permitiéndonos que el hombre pueda por la fe aceptar la vida de Cristo y cumplirla como Jesús la cumplió, porque la vida perfecta de Cristo fue el cumplimiento perfecto de la ley. Así que hoy nosotros estamos viviendo en este gran dilema, en este gran conflicto donde Satanás intenta divorciar la ley y la misericordia, mientras Dios exalta su ley y a la misma vez hace sobreabundar su gracia en favor de la raza humana. Así que nuestra esperanza, sin embargo, está segura en Cristo Jesús. El día miércoles nos habla que el amor, como el título mismo mencionaba, es el cumplimiento de la ley. Aquel hombre que ama o que ha logrado amar está cumpliendo la ley. Así como Dios, que ha amado tanto al mundo, como menciona Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito. Aquel que ama está dispuesto a dar su propia vida, y aquel que ama, como dice el título, cumple la ley. Ahora, queremos ver qué es, como dice la lección lo planteando, qué es lo más importante de la ley. ¿Cómo demuestran los pasajes de Deuteronomio 5 y también Isaías 58 la relación entre la ley, especialmente el mandamiento del sábado y la preocupación de Dios por la justicia y la liberación? Esos versículos nos van a hablar acerca del cumplimiento de la ley. No sé si hermano David quiere comenzar con su comentario sobre ese día. Bueno, el amor es el cumplimiento de la ley. Se nos cita como texto base Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 10. Y me gustaría leerlo. Es sumamente importante permitirle al Espíritu Santo grabar esa verdad en nuestros corazones. Se está repitiendo varias veces, pero creo que es importante para los que ya tienen entendimiento en función a la verdad de que el amor es el cumplimiento de la ley. Necesitamos pedirle al Señor que eso no sea simplemente teórico, sino una realidad en nuestras vidas. Porque el día jueves va a hablar del amor mutuo, que sobre todo ámense mutuamente, y para eso necesitamos tener claridad de mente, de espíritu, y permitir que el Señor pueda cumplir esa habilitación que ha prometido a través de su ley para cada uno de nosotros. Y Romanos 13 dice, versículo 10, me voy a ir específicamente al versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, no podemos separar. De ninguna manera le permitamos a Satanás que separe el amor de la ley. En 1 de Juan capítulo 5, ahora ya no Pablo, sino Juan, va a decir lo siguiente, en el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Nuevamente se repite. Segunda de Juan, versículo 6, porque no tiene capítulos. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andemos en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, texto tras texto, declaración tras declaración, muestran claramente que como seres humanos no tenemos el mínimo derecho de intentar separar el amor de la ley, ya que el amor es el cumplimiento de la ley.
Y ahí hay un contexto muy interesante, me gustaría que hablen ustedes en ese contexto ya para no tomar todo el tiempo, de cómo entra el sábado, cómo la liberación de Israel tiene como señal también ahí el sábado metido, y el sábado está en la ley, y es uno de los mandamientos que ha sido más atacado por el enemigo, porque allí está revelado de una manera casi completa, no casi, completa, el carácter de Dios, el sello de Dios, y eso ha originado una serie de confusiones cuando la Biblia claramente ha expresado que la ley sigue vigente, ¿no? Am, es interesante que este día lo coloca el sábado. Antes de leer algunos versículos, yo quiero leer ese mismo capítulo de Deseo de todas las Naciones, capítulo 79, donde dice que el acerto que Satanás presenta ahora es que la ley pronunciada por la misma voz de Dios es deficiente, que alguna especificación de ella ha sido puesta a un lado. Este es el último gran engaño que arrojará sobre el mundo. No necesita atacar toda la ley. No necesita atacar toda la ley. Si puede inducir a los hombres a despreciar un precepto, logra su propósito. Porque el texto dice si no me equivoco, está en Santiago 2:10, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. Consintiendo en violar un precepto, los hombres se colocan bajo el poder de Satanás. Sustituyendo la ley de Dios por la ley humana, Satanás procurará dominar al mundo. La Biblia entera nos habla de esa ley que Satanás intenta derrumbarlo. Solo un precepto. Él no necesita atacar toda la ley. Él ya sabemos que ha atacado diciendo que no se puede guardar la ley, pero ahora no necesita atacar toda la ley. Y justamente la Biblia ha sido o ha dado mayor énfasis de esa ley. Y esa ley es justamente el sábado. Deuteronomio 5:12 justamente habla, dice, guardarás el día de sábado, o en las versiones Reina Valera 60 dice, guardarás el día de reposo, que es equivalente a sábado, para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Isaías 58 también menciona acercamente de esa ley casi olvidada por la humanidad. Dice, voy a leerlo textualmente, Isaías 58, verso 13 y 14, dice, si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni andando, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La Biblia es clara de que el sábado ha sido un día apartado por Dios desde el Edén. El sábado ha sido por generaciones observada por el pueblo de Israel, y Satanás se ha esforzado tanto solo para atacar esa ley. Cuando nosotros miramos inclusive Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, si no me equivoco, donde Satanás está airado con aquel pueblo remanente que guarda sus mandamientos, y él no va a atacar a aquel pueblo que decide derrumbar la ley y dice que no es necesario. El mayor ataque que hoy Satanás presenta es tan solo contra un precepto, pero la Biblia dice que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Cómo yo puedo decir que yo sí amo al Señor, que yo amo a su ley, cuando no observo todos sus mandamientos, especialmente la del sábado? ¿Será que estoy en las redes de Satanás, engañado, mi conciencia oscurecida? No sé si esa palabra existe, ¿no? ¿Oscurecida? Sí. Oscurecida. Sí, oscurecida. Creo que me estoy olvidando algunas palabras, sí. Satanás realmente ha sido muy astuto. Él no necesita atacar toda la ley, solo un punto. Y el pueblo de Dios hoy,
como nunca antes, necesita estudiar por sí mismo las Escrituras y ver que la ley de Dios aún es vigente, no ha sido abolida como muchos lo creen en la cruz. La ley ha sido, y aquel que dice que ama a Dios, entonces también guarda o cumple toda la ley, porque el amor es el cumplimiento de la ley. La ley nunca está separado del amor de Dios. Así es. Yo quería decir algo y dice así. Bueno, porque muchas veces en este marco es donde se comete el error de hacer las cosas por las obras, ¿no? Entonces, ahí, en ese contexto quería mencionar lo siguiente que dice, nosotros, o bueno, no guardamos la ley para salvarnos, sino porque hemos sido salvos y como consecuencia queremos poner nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo entiendo esto de que no se trata de las, obviamente las obras son importantes, ¿no? Pero que no se trata específicamente de las obras, entonces yo vengo a actuar, digamos, en este caso, a guardar el cuarto mandamiento, el sábado y los demás, por amor, ¿no? Vendré siendo como una consecuencia a ese, ¿cómo se le diría? A esa obediencia, ¿no? A los dos principios, ¿no? Que es amar a Dios y a nuestro prójimo, ¿no? Entonces, es importante recordar eso, ¿no? Porque muchas veces también se va al otro extremo, de verlo simplemente así como que por las obras, ¿no? Cuando contemplamos la cruz de Cristo, como que Él muriendo por nosotros, el observar la ley va a ser de manera natural, porque sabremos que Dios ha dado su vida porque nos amó tanto. Y ese mismo amor va a ser implantado en cada corazón del hombre. La Biblia, de hecho, es clara al enseñarnos acerca del cumplimiento de la ley, acerca de su grande misericordia de Dios. Porque el que ama, dice, ha cumplido toda la ley. ¿Y cómo yo puedo amar si yo no amo a Dios? O simplemente profeso diciendo, yo amo a Dios, mientras tanto no guardo sus mandamientos. No se trata de guardar sus mandamientos para yo ser salvo, no se trata de colocar mis propias fuerzas. Jeremías resumió, ¿no? Hablando del pacto, del nuevo pacto. Yo creo que como cristianos, ¿sí? Necesitamos ver el panorama completo. Cuando no vemos el panorama completo acerca de este gran conflicto, muchas veces simplemente divorciamos la ley separada, la gracia separada, la justicia de Dios separada, y muchas veces tenemos un panorama incompleto y tenemos una comprensión distorsionada del verdadero carácter de Dios. Pero cuando vemos el panorama completo en el marco del grande conflicto, vemos de que Dios siempre ha estado bajo el ataque de Satanás desde el inicio. Y cómo Dios ha lidiado esta rebelión de Satanás y cómo ha tratado el asunto o la caída del hombre, mostrando su misericordia, mostrando su justicia, haciendo cumplir su ley y permitiéndoles una oportunidad a los seres humanos, nos dan un panorama completo de que la ley de Dios sin duda es de vital importancia, es tan necesaria, no puede ser abrogada, Dios mismo no lo abrogó y los seres humanos necesitan dirigir sus vistas a ese Dios verdadero. Necesitan ver el panorama completo. Y si no vemos el panorama completo, Satanás siempre nos desviará nuestras mentes haciéndonos que tanto la ley y la misericordia de Dios están divorciadas. No se necesita guardar la ley de Dios, sino simplemente ama a tu Dios y vive tu vida como tú quieras. Satanás siempre va a sugerir ideas como esas. Nosotros no necesitamos caer en esas garras. Necesitamos ver con una lupa las Sagradas Escrituras y ver el panorama completo del grande conflicto. Sí, y es ahí donde creo que también es muy importante, ¿no? El hecho de que cada persona experimente a Dios de manera personal, porque muchas veces se tiende a experimentar un Dios colectivo, ¿no? Un Dios de grupo, pero nos debe interesar esa parte, ¿no? De conocer, por ejemplo, en este caso, verdaderamente el carácter de Dios y conocer esta parte también, ¿no? De cómo la ley realmente es algo bueno para nuestra vida. O sea, nos muestra el pecado, nos ayuda a apartarnos al mismo tiempo, ¿no? Porque nos muestra la necesidad de un Salvador, así que nos lleva hacia Él. Entonces,
cómo ver esto también de manera más personal, ¿no? No solamente como a modo de iglesia, a modo general, sino de manera personal que cada uno nos debe interesar en conocer realmente. Sí, durante este trimestre hablamos de ese asunto, de, de cómo el carácter de Dios está en juicio, ¿sí? Todo el universo contempla de que si realmente la manera como Dios gobierna el mundo es justa, la manera como Dios muestra a los seres humanos, si realmente es justa o tiene favoritismos en darles misericordia a los seres humanos, mientras tanto rechazar a Satanás y a sus ángeles. O sea, todo este trimestre hemos visto todo ese panorama. Ahora, sabemos que el último ataque de Satanás es en contra de la ley de Dios. Las profecías, tanto Daniel y Apocalipsis, mencionan de ese grande ataque. Mas, sin embargo, la Biblia es clara de que al unir estas verdades de la ley, la gracia, la misericordia, la justicia, siempre están juntas, no están divorciadas. Y Satanás va a hacer lo posible para engañar al mundo entero solamente desobedeciendo un solo mandamiento. Mas cuando vemos dentro del contexto de gran conflicto, vemos de que esa ley puede ser grabada en el corazón del hombre, puede ser obedecida, no por fuerza humana, sino por la fuerza de lo alto. Ahora, el día jueves continúa hablando, de hecho toda la semana se habló acerca de la ley y el amor, ¿sí? Toda la semana viene hablando de ese asunto. Ahora, el día jueves habla justamente del libro de Santiago 2:1-9. Hasta ahora hemos visto que el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, como dice la lección, yo quiero parafrasear esto. Entonces, uno no puede cumplir la ley de Dios en sentido pleno simplemente absteniéndose de hacer cosas malas, ¿sí? Algunos creen así. La propia ley del amor expresada en la totalidad de las Escrituras no solo nos ordena abstenernos de hacer el mal, sino también nos impulsa a realizar actos que revelen el amor de Dios en favor de los demás. Y no solo a otros miembros de la iglesia, sino también al mundo en general, que están desesperadamente o que necesitan un verdadero testimonio cristiano. La ley no es un conjunto de reglas abstractos, como ya mencionamos al principio. La ley es santa, justa, buena y necesaria para la humanidad, y es un trasunto de su carácter de Dios. Ahora, ¿qué nos menciona entonces Santiago 2:1-9? ¿Cuál es el mensaje que da Santiago de amarnos mutuamente? ¿Y cómo lo podemos lograrlo? Realmente amarnos, inclusive amar a nuestros enemigos, porque eso no es algo natural del hombre, no es algo natural. Bien, comentemos este último día. Me gustaría leer un párrafo aquí que la lección nos regala en el capítulo que se recomendó del deseado de toda la gente, ese capítulo 70, ya teniendo todas las bases de que el amor es el cumplimiento de la ley, que el amor brota, como se dice, de la ley como dos principios fundamentales, amor a Dios y amor al hombre. Ya está claro eso en nuestra mente. Y en función a esa claridad, el Señor dice en el deseado de todas las gentes, el amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor hacia Dios. Porque la lección dice, sobre todo, ámense mutuamente. El Rey de Gloria vino a ser uno con nosotros a fin de implantar este amor y hacernos hijos de una misma familia. Y cuando se cumplan las palabras que pronunció al partir, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, cuando amemos al mundo como Él lo amó, entonces se habrá cumplido su misión para con nosotros. Estaremos listos para el cielo porque lo tendremos en nuestro corazón. Muy profunda la cita, muy sencilla de entender, pero muy elemental en función a una actividad que precisamos permitirle al Espíritu Santo desarrollarse de tal manera que yo pueda
tener el mismo amor que tuvo Jesús. Juan, que vivió con Cristo, cuando experimentó ese amor y él logró recibirlo a pesar de ciertas luchas internas debido a las tendencias heredadas y cultivadas que él tenía, como todo ser humano tiene, él llegó a escribir ya en su primera carta, en el capítulo 3, dice: amados, verso 7, 4, 7, perdón, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y acá decía: estaremos listos para el cielo porque lo tendremos en nuestro corazón. Y luego agrega: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y aquí hay como un principio de causa y efecto, porque naturalmente nosotros no tenemos la capacidad de amar. Decir que nosotros amamos simplemente como producto de la naturaleza es engañarnos a nosotros mismos. Correcto. Entonces el versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esa es la bendición, el privilegio que tenemos de parte de Dios, poder participar de esa misma naturaleza con que fuimos creados, porque somos hijos de Dios. Y si Dios ama, nosotros tenemos la potestad de amar. Que el pecado nos robó ese privilegio, Cristo vino a rescatar nuevamente ese privilegio. Y en el versículo 19 termino con esto: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ronald mencionó algo hace un momento. Cuando contemplamos a Jesús, cuando contemplamos lo que Él ha hecho por nosotros, ¿cómo no va a brotar espontáneamente el amor en nuestros corazones por Él? Acá dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Allí ya me está diciendo: tú tienes que saber cómo es que Él te amó primero. ¿Y cuál es la expresión máxima del amor de Dios hacia nosotros? Sino la que manifestó allá en la cruz del Calvario. Cuando eso se graba en mi mente, cuando eso se graba en mi corazón, me va a quedar fácil amar a mi hermano. Y cuando me ame y lo ame y me ame, el mundo sabrá que soy discípulo de Jesús. Que el Señor nos ayude, ¿no? Que el Señor nos ayude. Amén. Linda. Bueno, yo quería para terminar leer una cita que dice así: debiéramos estudiar e imitar al modelo para que el Espíritu que mora en Cristo pueda morar en nosotros. El Salvador no fue encontrado entre los exaltados y honorables del mundo. No pasó su tiempo entre aquellos que buscaban lo fácil y el placer. Anduvo haciendo bien. Su obra consistió en ayudar a aquellos que necesitaban ayuda, en salvar a los perdidos y a los que perecían, en elevar a los caídos, en romper el yugo de la opresión de aquellos que estaban en esclavitud, en sanar a los afligidos, en hablar palabras de simpatía y consuelo a los que sufrían y estaban angustiados. Se nos pide que copiemos este modelo. Levantémonos y pongámonos a trabajar, procurando bendecir al necesitado y a confortar al angustiado. Cuanto más participemos del Espíritu de Cristo, tanto más veremos que podemos hacer por nuestros semejantes. Estaremos llenos de amor por las almas que perecen y encontraremos nuestra delicia en las pisadas de la majestad del cielo. En resumidas cuentas, sigamos el ejemplo de Jesús. Porque creo que sí, básicamente cuando nosotros lo contemplamos más de cerquita, y es ahí donde venía, ¿no?, lo que estaba diciendo de la relación personal con Él, ¿no? Es ahí donde todo cambia, porque yo entiendo que Jesús literalmente, si yo hubiera sido el único alma, ¿no?, la única persona que me hubiera dado el pecado,
por esa única persona, en mi caso, digamos por mí, ejemplo, Él también hubiera hecho todo esto del plan de la redención, no hubiera venido por mí. Entonces, también el ver, ¿no? De que aunque Él tenía el poder y demás, Él no solamente se juntó con los que tenían poder, ¿no? Él vino y se mezcló con las personas que estaban procurando y necesitando de Él, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros no debemos de tener ese tipo de excepción de personas, ¿no? Y al mismo tiempo que veo de que es una de las causas por las cuales Jesús no ha venido, porque no hemos reflejado totalmente su carácter, no hemos reflejado a ese Jesús, ese amor que Él desea que lleguemos a reflejar, ¿no? Entonces, bueno, que sigamos la invitación, ¿no? Que nos decía ahí, de copiar ese modelo, que muchas veces, obviamente, no es fácil, ¿no? Porque pues sale a relucir nuestro yo, nuestro ego, nuestro egoísmo, pero pues pidiéndole y clamando a Jesús, por eso creo que es posible, ¿no? Llegar a ese nivel de amar a los otros sin medida, así como Jesús lo hizo. La Biblia entera está llena de pasajes de que debemos amar a nuestro prójimo. Desde Génesis hasta Apocalipsis solo podemos encontrar de cuánto Dios ama al mundo. En toda la Biblia está registrado el amor de Dios, en toda la Biblia. Ahora yo me puse a pensar en este versículo, donde dice que debemos amar al mundo como Cristo lo amó, que debemos amar a nuestro enemigo. Yo le he mencionado de que no es algo natural que el hombre tenga esa capacidad de amar, no es algo del ser humano. Mas cuando miramos a las Escrituras, vemos que ese amor realmente solo tiene Dios. Y dice que nosotros le amamos, dice Juan, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. ¿Y qué es lo que ha hecho ese amor de Dios por la raza humana? Aquel que creó todas las cosas, se hizo hombre y murió. Yo tengo algunos pensamientos que gustaría compartir, porque ese amor que en la Biblia es descrito en griego es conocido como el ágape también. No es en nuestros términos que hoy en día usamos ese amor, está quizás más lejos de nuestra comprensión, pero el ágape, que es en griego, menciona mejor. Mira lo que dice haciendo una comparación entre el amor humano y el ágape de Dios. El amor humano depende del valor o belleza de su objeto. En contraste, el ágape no depende del valor o belleza, sino es todo lo contrario. El amor humano descansa sobre un sentimiento de necesidad. En contraste, el ágape no depende de la necesidad de Dios. En contraste, el ágape no depende de la necesidad. Dios nos ama porque Él es amor. El amor humano, yo creo que ya mencioné esto, descansa sobre un sentido del valor. En contraste, el ágape crea valor en su objeto. El amor humano, descansa sobre un sentido de valor. Mientras que el amor ágape de Dios crea valor en su objeto, porque es lo que hizo con el ser humano, creó valor de un miserable hombre que estaba en el lodo, perdido por la eternidad. Cuando Dios vino a ese mundo, Él dio valor al ser humano. Como dice, creó valor en su objeto. El amor ágape es el amor que se humilla a sí mismo, entrega el yo para ser crucificado. Y eso es lo que Cristo ha hecho. El amor ágape desciende hasta autovaciarse, o sea, hasta la muerte de la cruz. La Biblia nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amemos a nuestro enemigo. Amemos al mundo entero, amemos a nuestros semejantes, como Dios también amó al mundo. Si nosotros comprendemos cuál es ese amor que Dios tiene, de un amor que es abnegado, dispuesto a autovaciarse, porque Filipenses capítulo 2 habla de la autovaciación de Dios para alcanzar al ser humano solamente porque ama. Dios quiere que tengamos ese amor. Cuando vamos a tener ese amor, entonces el mundo entero conocerá de que realmente Dios es amor, porque ese amor es manifestado en todo aquel pueblo que profesa conocer a su Dios. La Biblia nos habla
que nos amemos unos a otros. Y el mundo entero conocerá acerca de esta verdad. Jesús mismo habló, creo que está en este mismo versículo, donde dice que en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. La Biblia es clara de que el amor es la esencia de Dios y Dios quiere que tengan ese mismo amor en sus corazones, porque ese mismo amor transformará al mundo. Que el Señor les pueda guardar durante esta semana. Yo espero que haya sido de provecho las lecciones de escuela sabática. Sé que vamos a entrar a un nuevo trimestre, mas sin embargo, todos los días necesitamos crecer en amor y en gracia, porque el cumplimiento de ese amor, demostrar esa misericordia, es la perfección. Cuando nosotros encontramos o leemos en el contexto de ese amor, el libro de Mateo 5:49, cuando dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, mientras versículos 44 hablan acerca de ser misericordiosos o acerca de amar a nuestros enemigos. El cumplimiento del amor es la perfección. Que el Señor les bendiga. IAG, juntos avanzaremos.